Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Tijuana, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, les dan la más cordial bienvenida al ciclo Historia de Baja California. Hoy nos acompaña el maestro Iván Vázquez Franceschi. Él es estudiante del doctorado en el Instituto de Investigaciones Históricas y pues nos va a platicar, nos va a dar una conferencia sobre el Partido de la Revolución Mexicana en Baja California, negociación, actores y disputas, 1938-1946. Iván es licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC con la tesis El Sindicato de Empleados de Cantinas, Hoteles y Restaurantes de Tijuana y su proceso de fortalecimiento, 1938-1949. Ha colaborado en el Instituto Municipal de Arte y Cultura en la coordinación de vinculación educativa como encargado de recorridos culturales, en el Archivo Histórico de Tijuana como asistente de archivo, en la Unidad Regional de Culturas Populares de Baja California como encargado de PACMI y en el Museo de Historia de Tijuana como investigador. Actualmente es alumno del doctorado en Historia del Instituto de Investigaciones Históricas y bueno, sin mayor preámbulo, Iván, gracias por tu participación y te cedemos el uso de la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias, Carlos. También quiero agradecer al SECUT por hacerme parte de este ciclo de conferencias y sobre todo al Instituto de Investigaciones Históricas, la invitación también para compartirles un poco de lo que es el trabajo de tesis doctoral que he estado realizando dentro del programa. Entonces me voy a permitir compartir pantalla para empezar con los tópicos a tratar. Mi tema de tesis en general versa sobre el PRI en Baja California y esta parte que expondría el día de hoy serían algunos casos que yo me he encontrado en el archivo ya de manera empírica que muestran el comportamiento, cómo funcionó el partido durante esta etapa de 1968 a 1946, cuando pues llevaba el nombre del Partido de la Revolución Mexicana, ¿no? Y sobre todo la interacción que va teniendo con algunos sectores, sobre todo el sector sindical y sectores que tienen que ver con los padres de familia, la sociedad de padres de familia, sectores en general de la sociedad, para que el partido empezara a funcionar, se empezara a afianzar de manera se fortaleciera en Baja California, ¿no? Entonces, bueno, aquí iniciamos con una foto de lo que es el Comité Municipal del PRM en Tijuana en el año de 1940. Precisamente, este año va a ser importante por la elección presidencial que se va a dar y se van a gestar una serie de cambios dentro del comité o de los comités en el territorio de Baja California, precisamente para llevar la campaña presidencial de Manuel Ávila Camacho, ¿no? Ahí, como referencia, uno de los personajes más conocidos es Ramón G. Pavón, que es el que se encuentra ahí al ladito de Bigote, de ahí al ladito de Manuel Ávila Camacho, ¿no? Y algunos otros personajes que también han sido importantes dentro de los comités del propio PRM inicio y ya de manera posterior también del PRI en Tijuana, como Cruz y Villavicencio. Y pues el objetivo es precisamente eso, analizar cómo el PRM, el partido, se va involucrando en los diversos sectores sociales en Baja California y cómo estos sectores se van a relacionar con el partido con una idea de subsanar demandas que tienen que ver con cuestiones educativas, culturales, de servicios públicos y también políticas, ¿no? La condición del territorio va a ser muy importante, ahorita más adelante lo vamos a ver, que fueron requeridos por todos estos grupos sociales, por todos estos sectores también que estaban insertos, algunos al partido, algunos no todavía, que fueron parte de toda esta sociedad de Baja California durante la década o esta primera mitad de la década de los 40,
para analizar cómo se comportó el partido en un contexto baja californiano, en un contexto de frontera y sobre todo también en un contexto también de guerra, ¿no? A nivel nacional, a nivel internacional, la Segunda Guerra Mundial afecta a nivel nacional al partido y a su vez, bueno, las condiciones de frontera en Baja California le dan algunas particularidades que también vienen en un proceso de larga duración, ¿no? Y pues comenzamos con la fundación en 1938 para dar la cuestión general del partido, donde se va a convertir de un partido de caudillos, como lo fue el PNR, ya un partido de sectores, ya con una estructura corporativa más afianzada. Esto es en 1938, pero este paso del PNR al PRM, al interior del PRI nacional hay un PRI dividido, hay un partido dividido. Entonces esta tesis del partido hegemónico desde el inicio, que se tiene de manera teleológica presente de que el partido va a dominar siempre, pues bueno, al interior va a haber fracciones, las fracciones entre los grupos cardenistas, inclusive por ahí todavía algunos adeptos al callismo, pero esta nueva visión que tiene que darle Ávila Camacho al partido, pues, ¿no? Desde lindarse de lo que es todo este proyecto socialista de Cárdenas, en un contexto que de manera posterior con la Guerra Mundial y con la relación con Estados Unidos, van a hacer presión precisamente para que el partido no sea un partido único, sino sea un partido de apertura democrática, esto ya después a la guerra, ¿no? Por lo tanto, también va a ser importante la desaparición del sector popular, del sector militar y la nueva formación del sector popular, ya con la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares a partir de 1940, que en Baja California como tal se va a formar ya hasta 1945, ya bien de manera formal, y estaríamos hablando de un segundo periodo a partir de 1952, ya con la conversión de territorio-estado, donde la CNP va a tomar un papel más importante como una base social dentro del partido. Pero para los momentos de los 40 no quiere decir que no haya habido sector popular, sino acción, estas otras organizaciones tomaron ese papel, ¿no? Como la Acción Cívica de Baja California, ¿no? Ese sector popular que todavía no estaba bien avanzado, ya hasta 1945, ya de manera organizacional, ¿no? La incorporación de las oposiciones al partido a nivel nacional va a ser importante. El acercamiento del presidente con Gómez Morín al PAN, con los grupos anarquistas, con la idea de crear una oposición para que el PRI no se viera como un partido único, autónomo y de manera semejante a lo que pasaba, por ejemplo, en Italia, ¿no? Un partido fascista o el partido nazista, ¿no? Nazi, perdón, donde en contextos de guerra, pues estos podían tener mucho poder. Entonces, hay una presión por parte de Estados Unidos, por parte de Roosevelt, para que ya en la posguerra y durante la guerra y la posguerra se vieran en Latinoamérica todas estas, esta transición a estas repúblicas democráticas, estos gobiernos democráticos con oposición, ¿no? Entonces, todo esto se va a dar en el contexto del 38 al 46 y que va a dar pie también a que en el 46 Ávila Camacho pues decida transformar el partido al Partido Revolucionario Institucional. Pero mientras era PRM, pues bueno, él se va a encontrar en un partido dividido por algunas facciones, donde hace, en el contexto de guerra, nos hace el llamado a la unidad nacional, a colaborar todos, y bajo este entendido también se va conformando una estructura sectorial obrera, principalmente para el caso de Baja California, como lo vamos a ver, va a ser una central que va a ser la COCM en la que va a tener mayor injerencia, ¿no? Entonces, bueno, en el 38 se organizan los estatutos, no es un partido heterogéneo, es un partido heterogéneo lleno de sectores de distintos lados que se están acomodando, no es un partido que entra en acción ya de manera afianzado, establecido, sino está en formación. Estamos hablando del PRM como un partido todavía en formación en el 38, que está buscando y está intentando generar todas sus bases sociales y de militancias y también de los controles políticos en los estados y la relación con el nivel nacional. Ávila Camacho va a hacer todas estas reformas para desligarse del cardenismo principalmente y la incorporación de las clases medias, que ya va a ser muy importante desde Cárdenas, cuando incorpora a los trabajadores del Estado, pero ya una formación de una clase media que también se va a dar al PRI y que va a ir formando prospectos apolíticos que van a tomar
ciertos cargos en Tijuana, en Ensenada, en Baja California, como presidentes municipales, como regidores, como parte del partido, ¿no? Y pues en todo ese contexto, ¿cómo va a funcionar en Baja California? Entonces, pues bueno, lo que vamos a tener es un partido en el centro, un partido que va a ser un canal de comunicación, un mediador de conflictos, un promotor de consenso precisamente entre los sectores que pertenecen a él, entre la sociedad en general y entre el Estado, el presidente de la República, la élite política o la burocracia sectorial. Hablamos de burocracia sectorial, bueno, pues es a los dirigentes de los sindicatos, a los dirigentes de los sectores, de la CNC, en el caso de los campesinos, o ya con la CNOP, pues bueno, esas dirigencias. Cómo se van dando estas relaciones y todo pasa por el medio del partido como una especie de filtro. Se baja lo que el Estado, lo que el presidente de la República, lo que es el proyecto de nación, hacia los sectores más bajos de la pirámide y viceversa. Las peticiones pasan por el partido para llegar a estas élites y en esta relación que siempre se va a dar entre campesinos, escuelas, agrupaciones. De esa manera, pues trato de explicar el funcionamiento del partido. Ahora, en cuanto a Baja California, en los casos de Tijuana, Ensenada principalmente, que es lo que se ha encontrado en el archivo, pues bueno, podemos dividir en estos 4 grandes temas, ¿no? La relación con los sindicatos en un inicio, la formación de grupos políticos locales que siempre van a tener pugnas con el gobierno del territorio, porque esto es muy importante. Al ser un territorio federal, pues no se eligen gobernadores, los presidentes o los delegados municipales son asignados, entonces va a haber grupos políticos locales que pugnan por gobiernos con nativos, y esto es algo que es de larga duración, porque desde el siglo XIX están estas pugnas precisamente en Baja California, que se van a dar también en la época del Distrito Norte, antes de ser territorio, estas pugnas que se van a dar sobre todo entre los grupos políticos de Mexicali y de Ensenada, y que siempre van a demandar al presidente de la República en el contexto ya posterior de la Revolución, gobernadores nativos. Inclusive todavía en la etapa de Cantú como gobernador de distrito, siempre estas pugnas se van a dar entre centro, gobierno del distrito, territorio y grupos locales, ¿no? Entonces es un proceso de larga duración que viene inclusive desde el siglo XIX, con las relaciones también con los jefes políticos, ¿no? Y sobre todo la gestoría de servicios públicos a manera también de prácticas clientelares, pero también de prácticas que tienen que ver con procesos de difusión política y sobre todo gestor en el uso de los espacios. Y la condición del territorio es precisamente eso, la condición de territorio y frontera, que lo que va a dar estos choques con los grupos políticos locales en la región, va a haber siempre conflictos e imposiciones de funcionarios por parte del gobierno federal a través del partido oficial. ¿Por qué? Porque el gobernador era asignado por el presidente de la República, y tenía que ser un hombre de confianza de él. Y muchas de las veces los grupos locales no lo aceptaban al 100%, y también en los 40 se empiezan, desde los 20, 30, bueno, todos estos movimientos en pro de hacer Estado el territorio de Baja California, ¿no? Y estamos hablando también de que hay 3 espacios distintos, no es un PRI homogeneizado en la región, sino hay conflictos en Ensenada, en Mexicali y en Tijuana que se están dando al mismo tiempo entre grupos locales también, entre cambios al interior del mismo partido, para ver quién tiene el control de los comités municipales que van a ser, en este caso, pues el alma del partido en ese sentido. La organización política se va a dar a través de los comités municipales en la formación de militancias, pero las pugnas por quién va a dirigir esos comités se dan con el gobierno federal, ¿no? Y pues la fundación del PRM, el primer conflicto que trae es un conflicto con los sindicatos en Baja California. Si bien en los años 30 la CROM en Baja California era la central sindical fortalecida, en 1938 con la formación del partido hay un grupo de sindicatos pertenecientes a la CROM en Baja California y a nivel nacional también, porque ese es un movimiento a nivel nacional que se quieren adherir al PRM. Pero la CRON, al tener al partido ahorita mexicano de Morones, pues bueno, no los deja. Entonces ellos deciden escindirse de la CRON para adherirse al partido. ¿Por qué? Por cuestiones de conveniencia. Pues los sindicatos, después de 1938, con los sucesos que pasaron en Aguascalientes,
todos estos problemas con la CRON se viene un poco a menos, ¿no? Y empiezan a obtener menos contratos de trabajo, empieza a haber ciertas trabas a los sindicatos de este sector o de esta central obrera, y por lo tanto algunos dicen, bueno, pues no conviene estar en la CRON, los obreros aprenden a negociar, pues hay que salirnos de ella para adherirnos al PRM de cierta manera y estar en mejores condiciones, sobre todo de contratos colectivos de trabajo. Se separan de la CRON, surge una CRON que se llama antimoronista, hay una serie de conflictos porque no puede haber dos centrales obreras con el mismo nombre. Se crea el bloque de asociaciones obreras y campesinos y finalmente se da pie en 1942 a la formación de la Confederación de Obreros y Campesinos de México, la COCM, una central que dura solamente 10 años, del 42 al 52, y es donde van a estar adheridos los sindicatos, para el caso de Tijuana, más importantes, que es el de la Albarroja y el sindicato de cantineros en ese momento, ¿no? Entonces, la COCM, a diferencia de otras partes donde la CTM va a tener el control por ser una creación directa del partido, bueno, aquí va a ser la COCM quien va a mantener esa posición de cierta manera de fortaleza sindical, ¿no? Y al grado que en el 45 ellos deciden escindirse del PRI. ¿Por qué razón? Porque del PRM, porque el PRM no les daba curules en el Congreso, pues la negociación o el pacto entre ellos se había roto y esto también volvió a ser un movimiento nacional, al grado que, bueno, se resuelven las cosas y la COCM quedó todavía adherida al PRM hasta 1952, al PRM y después al PRI hasta 1952, que desaparece. Y en este partido conflictuado de inicios de los 40, pues ¿qué es lo que necesita el PRM? Legitimar al sistema, legitimarse como partido, y empieza a entablar una serie de relaciones y de presencia en todos los ámbitos de la vida pública, nada más política. Aquí presento dos casos primordiales, que es que en 1941 el gobernador de territorio, Sánchez Taboada, va a eliminar a las juntas patrióticas que organizaban los eventos cívicos, y es en este momento donde el PRM empieza a organizar todo este tipo de eventos, las fechas conmemorativas de la época, 16 de septiembre, 20 de noviembre, en ese entonces, pues bueno, el 12 de octubre, que todavía se celebraba, que en esos momentos, pues bueno, ya sabemos que hay una serie de configuraciones en la memoria colectiva sobre ese tipo de fechas, o el 5 de mayo, el 1 de mayo. Entonces, todas las fiestas que tuvieran que ver con este sentido de formación ciudadana, de exaltación de los sentidos patrióticos, el PRM va a tratar de controlarlos en Baja California, y ya no es una cuestión ciudadana, sino es una cuestión institucional. Y también se mete en cuestiones deportivas. Por ejemplo, ahí la foto está medio de baja calidad, pero es una foto de un equipo de básquetbol patrocinado precisamente por el partido, cuyo logo está en el pecho del uniforme, ¿no? ¿Y qué era lo que hacía el partido? Bueno, hacía torneos, patrocinaba un equipo, y regularmente este equipo era el que iba a concursar a los Juegos de la Revolución Mexicana, ¿no? En Baja California, pero siempre patrocinando equipos de béisbol, patrocinando equipos de básquetbol, de cualquier giro deportivo que se diera, con la intención de hacer presencia en la sociedad civil, en la sociedad en general, dentro del partido, ¿no? Y también las solicitudes por el cambio del espacio urbano. Rafael Mancillas era el secretario del sector juvenil en 1938 y va a tratar de utilizar el vínculo con el PRM para tratar de clausurar el Molino Rojo y se convirtió en un espacio educativo, en una biblioteca, inclusive desde entonces ya con miras a hacer una escuela, que esto, bueno, se va a lograr ya después en los 40, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero se va a utilizar en un discurso precisamente moralista, donde el partido tenía que ver por el bien común en ese entonces de la educación, de la juventud de Tijuana, ¿no? Para este caso. Y es interesante porque aquí también se puede ver el conflicto con las dos CRON que surgieron en el 38, porque el Molino Rojo era trabajado en él trabajaban obreros pertenecientes a la CRON, pero al haber dos CRON en ese momento, pues bueno, había que eliminar a una, se dan también todo ese tipo de conjugaciones también dentro de la cuestión sindical.
los estibadores de Ensenada también, otro sindicato que va a ser partícipe dentro del PRM, Albino Muñoz, quien era el dirigente del PRM en Ensenada en el 44, lo que va a hacer es solicitar una manzana para tener un tanque de agua potable, una biblioteca, un parque en ese espacio para beneficio de la ciudadanía, y los sindicatos, la Unión de Estibadores de Mar y Tierra, va a apoyar la petición del PRM. Esto va a generar conflictos políticos porque el gobernador del territorio, el general Juan Felipe Rico, bueno, ya había hecho esas gestiones. Entonces, estamos hablando de ciertas prácticas dentro del partido donde se buscaba ensalzar a un grupo político local para que tomara las riendas y el control en este caso de Ensenada, ¿no? El control político. Cuando el gobernador del territorio, bueno, pues él se excusa diciendo, bueno, estas gestiones ya las hicimos, todo esto se está realizando, pero no lo está haciendo Albino Muñoz como parte del comité del PRM Ensenada, sino lo estamos haciendo como gobierno del territorio. Entonces es aquí donde se ven estas pugnas y diferencias entre un PRI nacional y el conflicto con los grupos locales del partido. El otro caso va a ser la Federación Educativa, en 1940 también. Con Ávila Camacho entra en una serie de procesos de federalización, de centralización de muchas instituciones a nivel nacional. Una de ellas va a ser la Secretaría de Educación Pública, y esto va a generar conflictos también dentro de las personas, que también un proceso de larga duración. El gobierno del territorio se había encargado de la educación o de administrar las escuelas en Baja California, y en este caso federalizar era igual a centralizar, a que el gobierno federal tuviera el control de las escuelas. Y aquí también hay un conflicto también que tiene que ver con cuestiones espaciales. Los sindicatos y los grupos de la sociedad civil que pertenecían a sectores urbanos, en ese entonces, por decirlo, Tijuana, Ensenada, Mexicali, estaban en contra de esa federalización. En cambio, todos los personajes o actores, como la Asociación de Padres de Familia, que estaban en la parte rural en los ejidos de Baja California, del territorio, pugnaban porque sí se federalizara, porque el gobierno nacional tomar el control de las escuelas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, había una gran cantidad de escuelas rurales, y sobre todo las escuelas que se llaman artículo 123, que eran escuelas como de empresa, o que los ejidos o que las despepitadoras tenían, en el caso de algodón, ponían, por ejemplo, para que los hijos de los trabajadores puedan estudiar. Entonces se van a dar esta serie de conflictos donde viene una orden directa de Ávila Camacho, de centralizar, de federalizar la educación en los territorios. Y por lo tanto era en ese entonces el programa de acción del PRM nacional era el mismo del gobierno federal. Ellos sugerían, entonces estamos hablando que el PRM local, los sindicatos sobre todo de Tijuana, van a tratar de contradecir esa decisión, ¿no? Otro conflicto entre PRM nacional y local. Bueno, esto es parte de lo mismo. Y el otro caso sería el fallo en la democracia funcional. ¿Qué va a ser la democracia funcional? Ahorita ya no estamos adentrando a cuestiones de elección a cargos públicos. En este sentido, la condición del territorio hacía que en Baja California solo se pudiera elegir un diputado federal. Por tal razón, todos los sectores dentro del partido se supone que tenían que ponerse de acuerdo y nombrar a sus candidatos para elegir a ese o a la persona que iba a participar en las elecciones por esa candidatura federal. Entonces, ¿qué es la democracia funcional dentro de los estatutos del PRI? Es precisamente donde las corporaciones, como actor colectivo, son las que van a seleccionar a su representante o a sus representantes para hacer cargo o para hacerse cargo de estas diputaciones. Como Baja California no es estado, le corresponde solamente una, y vienen conflictos al interior del PRI local. ¿Por qué? Porque tienes en competencia, o estaba en competencia la CNC, los obreros de Tijuana, por ejemplo, los obreros de Ensenada, y aquí regularmente, desde los 30 hasta los 50, quien va a ocupar esa diputación federal va a ser un miembro de la CNC, un miembro
de los campesinos. ¿Por qué razón? Porque eran mayoría. El sector campesino en Baja California estaba fortalecido. Esto viene también del reparto agrario que se va a hacer en la época de los 30 y por lo tanto el sector campesino es quien va a pesar y un representante de él son los que van a ocupar esta diputación federal, todavía hasta muy entrado a los 50, ¿no? Ya cuando se hace estado, pues bueno, ya hay una mayor, ahora sí que hay más diputados y hay opciones para elegirlos, ¿no? Y después van a venir también los senadores, que por ahí un compañero nuestro de la mesa hizo una tesis excelente sobre elegir senadores en Baja California, Julián. Entonces ya va a haber una diversificación de los cargos públicos, ya va a haber ayuntamientos, entonces ya las pugnas igual ya empiezan, sigue habiendo, pero empiezan a disminuir. Pero para la década de los 40 todavía con el PRM y una parte todavía del PRI, del 46 al 52, pues esto va a ser totalmente una guerra cada vez que se elegían diputados por Baja California. Y pues bueno, aquí el ejemplo es Jorge Soler, José Rubio en Tijuana y Blas Valdivia, que eran como que las tres planillas más importantes en esta elección de 1940, que aparte era importante porque también se jugaba la elección presidencial. Entonces, empieza a haber una serie de descalificaciones donde pues una planilla y otra se acusaban de magañistas, todo menos de ser avilacamachista, ¿no? Con tal de obtener el control, ¿no? O sea, esta como guerra sucia en la prensa de dimes y diretes que se da. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que lo gana José Rubio, pero Blas Valdivia pone una queja, se van hasta que sea una decisión presidencial. En ese entonces todavía Cárdenas, se escoge a José Rubio, pero al final de cuentas, cuando uno revisa la legislatura de ese año, quiénes son los diputados electos, pues vemos que es un representante de la CNC. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que era una decisión presidencial de quién iba a ganar la diputación, bueno, hubo una presión por parte del grupo de la CNE perteneciente al PRM para que fuera un miembro del sector campesino quien ocupara la diputación. Y nos está hablando también de un partido a inicios de los 40 que no está cohesionado, que siempre va a haber conflicto en el interior. Y bueno, aquí unas notas de periódico precisamente de cómo se daban estas negociaciones o cómo la guerra de la prensa se empezaba a dar. Lacrón lanzaba un candidato, de manera posterior aparecieron otras planillas. ¿Por qué? Porque pues era solo un puesto de diputación. Y bueno, vamos ya a los últimos actores. En el caso de la CNOP es hasta 1945 cuando se logra conformar ya la CNOP y empieza a andar. Y pues vemos personajes de clase media principalmente, los encargados de esta formación, el ingeniero Julio Dávila, Enrique Paulín, Ulfrano Ruiz, personajes que de cierta manera son conocidos en la región o en los distintos municipios y que se van a adherir al partido a través de la CNP. Pero, repito, esta va a tener mayor peso a partir de 1952 cuando se hace Estado, pero en los 40 es el proceso formativo de esta Central Nacional de Organizaciones Populares. Entonces, pues parte de la tesis es esto, la mayor cantidad de conflictos que se va a dar en el PRM en Baja California, del 38 al 40, por las condiciones, porque la CNP estaban haciendo, va a ser siempre entre sindicatos y campesinos, ¿no? Y pues bueno, ya como conclusiones finales, el PRM pues, se va a crear con la finalidad de incluir a todos estos sectores, el campesino, el militar, el popular, al partido, que sea un partido de instituciones, un partido de corporaciones, pero durante el sexenio de Ávila Camacho, bajo los contextos de la Segunda Guerra Mundial, y el partido estaba también fragmentado. Cárdenas había otorgado mucho poder a estos sectores y por lo tanto había que controlarlos, no había que controlar al partido, porque si no se iba a dar la impresión, en el caso hacia los ojos de Estados Unidos, por ejemplo, de no ser México un país democrático, de apertura democrática, sino de unipartidista, ¿no? Y esto era peligroso bajo el contexto de la guerra y de manera posterior también, ¿no? Y por lo tanto el nuevo orden mundial pues va a reclamar estos partidos democráticos en base a presiones con Estados Unidos, y de ahí el acercamiento del PRM a las oposiciones, al
PAN, a los grupos anarquistas, a oposiciones que se fueran dando, inclusive él como creador de oposiciones también para dar esta ilusión de democracia. Y pues bueno, con la creación de la CONEP se empieza a institucional el régimen. ¿Por qué? Porque a diferencia del sector campesino y el sector obrero, la CONEP es una creación interna desde el PRI. ¿Sí? El sector campesino y el sector obrero fueron cooptados en su momento, tenían sus dirigencias, sus dirigentes nacionales en distintas centrales obreras y campesinas, pero en el caso de la CONEP es desde el interior, es algo que el PRI va a empezar a formar. Y pues bueno, y principalmente al ser un partido no cohesionado, empieza a tratar de ganar afinidad en la población, inmiscuyéndose en todos los asuntos cívicos, sociales y deportivos, y sobre todo el espacio va a ser determinante, tanto en las elecciones para diputados federales como en la Federación de la Educación, donde la democracia funcional ahora sí que no funciona en Baja California. ¿Por qué razón? Porque no se da pie a que sean ellos los que escojan. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una pugna por escoger esa única posición. ¿Y qué es lo que nos da? Que el PRI baja californiano no se comportó en ocasiones de acuerdo a las políticas nacionales. ¿Por qué razón? Porque estas no cabían en la realidad baja californiana. A veces no era posible conciliar estas necesidades y por lo tanto la población y el mismo partido las disputaba. Por lo tanto, no podemos hablar de un partido hegemónico para estas épocas, como comúnmente se cree. Se piensa en el PRI y se piensa que dominó desde que nació, ¿no? Sino es un partido que está en formación constante, donde hay muchos intereses y muchos grupos vinculados a él, ¿no? Y el PRM en Baja California sortió entre la mediación política y la negociación principalmente. Y pues sería todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Iván Vázquez. Vamos a dejar nuestro correo de atención al público @secut.gov.mx en caso de que algunos de ustedes que nos están viendo en este momento tengan alguna duda. Nosotros se la comunicamos a nuestro ponente para que a su vez él responda a cualquier comentario. Y pues seguimos invitando al ciclo Historia de Baja California y pues quedamos en comunicación. Muy buenas noches. Gobierno de México.